En línea el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Luz. ¿Cómo anda, diputado? Buenas tardes, gracias por esperarnos un ratito y por estar con nosotros. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, estaba escuchando el programa. ¿Qué es eso que hay atrás suyo, por favor, que se me viene arriba? Atrás, no, estoy en el parrillero de casa porque mi hijo me corrió del living. Son latitas. Suele suceder eso, ¿no? Que nos corran nuestros hijos de los espacios de la casa. ¿Qué son latas de No, cerveza? yo tengo como uno de los hobbies que tengo, colección de latas de cerveza llenas. ¡Ulala! Y acá atrás tengo más o menos 1800. Bien. Tengo 1000 más en caja. Ajá, así que hay 2000... Cuando llega a 3000 paro, pues ya no tengo espacio. 2000, 3000 latas de cerveza, supongo que de todos los países, de todas las marcas, de todo. Sí, ¿no? de todos los países, de todas las marcas. ¿Y cómo se hace para, perdón, cómo Pero se hace Eduardo, para hay que tomarla primero, más divertido así. No, pues si las tomo, primero que las cervezas son todas iguales, y segundo que no se sostienen, se caen de nada. Acá estábamos pensando dónde hacer el asado de fin de año, ya tenemos lugar. Bueno, cómo no, con mucho No gusto, queda acá ni hay una espacio. lata, ¿no? Hay que ponerlas en la heladera, eso sí, me parece que no va. Tenés no va. cuidado porque va a faltar alguna. Pero Eduardo, Están dijiste que están todas vencidas. todas las Esta cervezas fue son la- iguales. Te muestro la última, que es una publicidad bueno. que me regalaron. Esa es más conocida, ¿no? Ah. Sí, sí. ¿Y esa la tomamos o la ponemos en el estante también? No, esa la guardo porque tiene que ver con el mundial. Una lata conmemorativa. Bien. Pero Bueno, dijiste que todas las cervezas son iguales, o entendí mal. Bueno, el No. país que tiene más variedad de cervezas, es Sí, Bélgica. es Bélgica. Lo- Hay una que es más. Me Los traje belgas una. dicen que se puede estar en Bélgica un año y tomar todos los días una cerveza de Diferente. gusto diferente. además Eso hay sí. verde, roja, azul, Sí. violeta, Y hay- negra. pero algunas muy ricas y otras espantosamente feas. Exactamente. Pero yo creo que las cervezas, para el paladar nuestro, la cerveza rubia, la Pilsen, que es el tipo Pilsen, que es una clase de cerveza, es la clásica. Todas tienen pequeña variación, pero todas tienen 5 grados de alcohol. La que Sí. tiene más tiene 8. No todo, no. Vale. Hay de 10 grados de alcohol cervezas. Ah. 8 y 10 Sí, grados sí. de alcohol. Diputado, Sí, pero toda eso te digo, esta, algunas de 8 y 10 hay. Sí. toda esta alegría fantasiosa del comienzo es porque ahora la pregunta que le voy a hacer es si es verdad que Cabildo Abierto negoció toma y daca para votar rápidamente el proyecto de reparación a las víctimas de la sedición. Bueno, miren, eso no le puedo contestar porque es un tema en el Senado. Sí, pero usted Y no está nos- y enterado. nosotros- honestamente le digo, no participamos mucho de la actividad de los senadores, Ah, ¿no? los diputados, o a veces los diputados, nosotros y los senadores también les notificamos. Lo que sí le digo es que todo en el Parlamento se negocia. Sí. Entonces, posiblemente cuando usted presenta un proyecto para obtener el apoyo del resto, tiene que pedirle que lo apoyen, y a veces ese apoyo es una negociación. Es siempre prácticamente siempre una negociación, en el buen sentido. Ahora lo que se dice, ¿no? Que lo que Cabildo Abierto logró que se votara esta ley a cambio de, lo dice incluso los legisladores del Frente Amplio, lo dicen en sala. Yo personalmente no participé del tema y no he estado con los senadores de Cabildo, no tuve Perfecto. conversación con ellos. Lo de la seguridad social ahora sí va para la cancha de ustedes porque a partir de, no sé si es febrero, se va a empezar a tratar en diputados. ¿Qué va a hacer Cabildo Abierto con ese proyecto en diputados? Porque Bueno, además, recordemos que pretendía algunos cambios, algunas modificaciones que no fueron atendidas. Sí, el 1 de febrero entra el proyecto en la Cámara, se va a nombrar una comisión de 21 diputados, que ya el 3 o 4 de febrero empezamos a trabajar durante 60 días. Es decir, que ahí a finales de marzo, primeros días de abril, va a estar terminado el estudio del proyecto. Lo que nosotros vamos a aspirar es, tenemos que ubicarnos en que el gobierno es el Partido Nacional. Es decir, nosotros podemos sugerir, pedir hasta determinado punto, pero tampoco estamos en condiciones de exigir. En aras de la convivencia de la coalición siempre hay concesiones. Cabildo consiguió bastante en el proyecto que ya viene a diputados. Algunos de los pedidos de Cabildo Abierto se le dieron satisfacción. Y creo que lo que quedó ahí pendiente
es el tema de la caja notarial, que Cabildo Abierto insistió en que la caja notarial, que es una caja que está saneada, no tenía que entrar porque acá nosotros tenemos la costumbre de igualar. Y igualar, está bien que uno, que como dice la Constitución, todos seamos iguales ante la ley, pero lo que está mal es cuando se quiere igualar por ley. Y las cosas que son distintas. En este caso, porque la caja notarial es un ejemplo exitoso de buena administración. Claro, es decir, acá no hay forma de igualar que no sea para abajo. Es decir, es imposible igualar para arriba. O sea, cuando usted dice igualar, siempre es para abajo. Siempre es para abajo. Por ejemplo, el FONASA, que toda la clase política habla del FONASA como la gran solución, el FONASA está quebrado. El año que viene, entre la agenda mía, me voy a dedicar a ese tema porque si usted entra en Google ahora, dice que el FONASA debe 600 millones de dólares. O sea, el sistema quebró. Sin embargo, todo el mundo habla bien del FONASA. Ahora, ¿cuál era la característica del FONASA, o sea, el sistema de salud? Que todos éramos iguales. Ahora igualaron para abajo. Y entre la igualación para abajo le sacaron a los escribanos, no sacaron, porque yo soy escribano, el sistema notarial de salud, que funcionaba muy bien y que lo pagamos los escribanos, no tenía ningún problema, y lo metieron en el FONASA y trajo mil dificultades. Para quienes hacer lo mismo con la caja. Entonces, si la caja profesional y la caja bancaria y las otras cajas están en una mala situación financiera, no se justifica que quieran incluir a la notarial, que está bien. Así que esa creo que va a ser una de las luchas que vamos a dar, en el buen sentido, para excluir a la caja notarial del sistema, que además la caja ya hizo reformas propias hace algunos años, ya elevó la edad a 55 años, a 65, perdón, ya subió el aporte de los afiliados, subió el aporte que hacen los jubilados, es decir, todo lo que se hace ahora ya se hizo hace unos años atrás, y más las inversiones que tiene ha permitido que el tema esté bien. Así que eso creo que va a ser, es de lo que quedó. Prácticamente lo otro que Cabildo pidió, se le aceptó prácticamente todo, y lo otro Cabildo lo retiró porque entendió que no podía estar exigiendo demasiados cambios que desvirtuaran el sistema, porque la reforma tiene un perfil que si te hace muchos cambios ya deja de ser la reforma que el gobierno quería, entonces eso hay que respetarlo. Eduardo, tengo una pregunta específica para hacerle. Ustedes proponía Cabildo que una escala gradual para la tasa de reemplazo que el proyecto original pretendía aplicar sobre la base de los últimos 25 años de trabajo, y Cabildo insistía con que se reduzca esa tasa de reemplazo a los 15 años. Esto sí no se pudo lograr en el Senado. ¿Van a insistir en diputados? No, en eso vamos a insistir, sí, porque eso es algo para nosotros importante, porque el argumento es, bueno, todo lo que se aporta suma. Por eso hay que buscar los 25 años. Pero en un país como el Uruguay, como casi todos los países que tienen una inflación media permanente, de un 8%, un 10%, en realidad si usted busca muchos años hacia atrás de aporte, se diluye lo que usted aportó. Entonces más vale buscar menos años y que sean más contundentes, que el valor de lo aportado sea más importante. Por eso nosotros queríamos traerlo a 15 años, porque en realidad los últimos 15 años el valor de su jubilación en dinero va a ser más alto que si usted lo lleva a 25 años, que claramente le toman todo el aporte. Claro. Pero yendo tan hacia atrás, lo que aportó se perdió. Que van a agarrar salarios magros. Eso es lo que queremos lograr. Bien. Tengo una pregunta. Eduardo, yo fui un seguidor tuyo, y vos lo sabés porque te lo he comentado, de tus exposiciones de aclaraciones con referencia a la LUC. Primera pregunta es, ¿terminaste de aclararlos con todos? Porque, ¿qué pasa? Al principio vos hacías una exposición objetiva. Después empezaste a dar un poco de opinión. Mi pregunta específica es, ¿se ha cumplido, cerrando el año, ¿no?
Todas Claro. las cosas que se decían, ¿cómo ha quedado esas exposiciones que hiciste de aclaraciones, que iban a pasar una cosa, iba a pasar otra, con referencia a lo que tú exponías? Bueno, la LUC fue la ley más importante del gobierno. Siempre se dice que la ley más importante del gobierno es la ley de presupuesto, ¿no? El gobierno planifica todo el periodo. Eso es cierto. Pero este gobierno tuvo la valentía y la originalidad, digo, porque hay que remontarse a la presidencia de Jorge Valle para encontrar otra bastante más pequeña en tamaño, sabiendo que iba a ser un gobierno difícil, porque estaba muy repartido el poder, digamos, el poder legislativo, las bancadas, etcétera. El presidente mandó en una ley de 450 artículos un montón de temas como para asegurarse las claves de lo que el Partido Nacional creía que iba a ser la base de su gobierno. Eso se modificó bastante después en el Parlamento, con los aportes de la coalición, también con algún aporte del Frente Amplio, y lo que la LUC estableció se está cumpliendo absolutamente. Lo que nunca se vio fue los que estaban en contra de la LUC, cuyos argumentos para votar en contra de ella anunciaban lo que iba a suceder, todo lo malo que esa ley iba a traer. Sin embargo, no trajo nada malo, prácticamente nada malo, excepto algún tema que nosotros mismos reconocimos que fue un error, que tiene que ver con el castigo penal al ingreso de drogas a las cárceles, que en aquella política que mandó el ministro del Interior en su momento de combatir el narcotráfico aumentando las penas, se aprobó un artículo que castiga muy duramente a quien ingresa unos pocos gramos de cocaína o marihuana a una cárcel, o intenta ingresar, ya con el intento alcanza, y una pena mínima de 4 años. Y después la realidad nos ha demostrado que acá se captura gente que tiene una tonelada de droga y no va ni a la cárcel. Entonces se comete una injusticia tremenda, que nosotros estamos castigando el menudeo, esa esposa o esa pareja que va a visitar al marido o a la pareja y presionada le lleva 7, 8 gramos de droga, que no está bien, pero es lo que hace. Y para eso se presentó un proyecto eliminando, para mí, lo que sería el único error que tiene la LUC. Pero después la LUC fue muy importante. Date cuenta que en la LUC está en las bases para el cambio de la reforma educativa, que este año se terminó de armar y que el año que viene se empieza a aplicar. Y todos los capítulos de la LUC se cumplieron para mí a satisfacción. Y lo que era muy malo de la LUC, en mi opinión, eran unos artículos que hablaban de las áreas protegidas, que era un tema ambiental muy delicado, y que eso a instancia de Cabildo Abierto se logró a último momento, incluso en la sesión donde se... Sí, 2 artículos, Eduardo, que se quitaron. Se quitaron, porque ahí yo creo que si esos artículos quedaban, el referéndum ganaba. A ese extremo pienso. Es real. El referéndum perdió por 30.000 votos. Y si esos artículos quedaban, que le daban un tratamiento a las áreas protegidas, le hace el Cabo Polonio, el Paso Centurión, Quebrada de los Cuervos, Lunarejo, etc. Quebrada de los Cuervos. Entonces eso se logró sacar, por suerte. Pero yo estoy muy satisfecho con la lucha. Con la pregunta concreta tuya, para mí salió todo bien. Y de los audios eran 135 artículos y yo hice 102. O sea, no llegué a los 135. Pero al primero era un audio informativo de 2 o 3 minutos, porque la gente no escucha audios largos. Y después cuando vi la campaña tan mentirosa, entre comillas, que daban los partidarios de derogarla, bueno, empecé a dar alguna opinión también para tratar de contrarrestar dentro de lo que podía esa postura. Diputado, nadie le quiere hacer otra pregunta. Eduardo, cosas pendientes que quedaron de Cabildo es esta ley de tenencia compartida que ha recibido muchas críticas por parte de los otros sectores políticos. Bueno, la ley de tenencia compartida es una ley muy compleja. Modifica 4 códigos. La verdad que es una ley más difícil de lo que parece. Yo planteé, incluso el diputado Zubía también me acompañó y yo lo acompañé. Esa ley tiene algunos defectos desde el punto de vista procesal, yo diría importantes, muy importantes. En lo personal, sugerí en la comisión cambiar esos aspectos. La comisión estaba casi de acuerdo,
prohibía todos, pero después se planteó que si en la Comisión de Constitución y Código aprobábamos modificaciones a la ley, automáticamente esta tenía que volver al Senado y eso iba a estirar el plazo de tratamiento, por lo tanto la votamos como vino del Senado para que vaya al plenario de la Cámara, y en el plenario de la Cámara, que va a ser en marzo del 2023, ver si podemos acordar de hacer esos cambios con la condición de que el Senado los apruebe prácticamente en la semana para que la ley quede vigente. Es una ley compleja, tiene tiene un aspecto que para mí habría que mejorar, que tal vez no es el que a la gente le aparece, pero es el papel del abogado. El menor es parte en el proceso. O sea, lo que dice la ley es que el juez ahora siempre va a tener que, cuando los padres no se ponen de acuerdo en la tenencia del niño o la niña, siempre tiene que fijar un régimen que sea compartido. No es como antes, que el juez podía resolver que uno solo lo tuviera. Este tiene que ser compartido, aunque le exige una serie de condiciones que, si no se dan, puede no resultar ese efecto. Pero son tantas condiciones que alguna se va a dar. Pero también en la parte procesal de la misma, dice que el menor tiene un abogado, lo que está muy bien, es como una parte más en el juicio. Ese abogado, si los padres tienen solvencia, lo van a pagar los padres, el abogado cobra un honorario fijo, algo ficto. Si no tienes un defensor de oficio, pero más adelante dice que el abogado debe entrevistarse con los padres, primero con la madre, después con el padre, y después hacer un informe al juez. Y eso desde el punto de vista procesal es muy inapropiado, porque los abogados no son asesores del juez. Ahí lo ponen al abogado del menor como que va a arreglar con el juez de acuerdo a la entrevista que tenga con los padres, y eso desvirtúa el sistema, porque si el abogado es abogado, va a hacer lo que hace cualquier abogado, va a defender al niño. Y claramente esta ley se va a aplicar a niños muy chicos, porque ya un niño de 13 a 14 años no creo que se pueda ir contra la voluntad del niño. Si el niño quiere estar con con la mamá o con el papá, no va a haber juez que lo pueda convencer. Entonces se aplica a menores muy menores, digamos. Tiene esos inconvenientes, tiene también el inconveniente de la denuncia, es decir, hoy actualmente una denuncia de violencia automáticamente le coarta los derechos al denunciado. Esta ley exige que la denuncia sea probada, o sea, que no con la presentación de la denuncia comisional, sino que la denuncia sea probada que realmente la violencia existió, pero no reglamenta bien la parte de la prueba. Entonces tiene varios defectos, diría yo, que se han detectado en la comisión y que lo vamos a tratar de arreglar en la Cámara de Diputados ahora en marzo. Pero aprobar se va a aprobar, con lo que se pueda arreglar o con el texto que vino del Senado, porque tiene otros contenidos que es lo que son positivos, digamos. Lo que pasa Entonces, que, estamos en... Eduardo, ¿qué tal? Karina. No, ¿Qué tal, Karina? es una ley complicada, porque cuando ya se llega a ese límite de que no se ponen de acuerdo ni mamá ni papá de con quién va a estar el niño, ya es que ya hay algún problema, sea de violencia o sea del índole que sea, ¿no? Entonces es ahí donde todo lo que estás diciendo, Eduardo, es muy importante, Claro. porque hay casos que Sí, de sí. repente o se miente o se exagera, como todo en la vida, ¿no? O sea, pasa en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y en varias situaciones, pero hay otros que no. Entonces hay un punto, Eduardo, que creo que decías, que sí o sí, en el caso de existir una denuncia o lo que sea, sí o sí, hasta que no se compruebe lo contrario, sigue viendo. Claro, que no a basta los solo dos. con la denuncia. Exacto, y eso, en el caso que sea real la denuncia, en ese periodo puede ser de vida o muerte, Sí, para claro. el niño o la niña. Por eso me parece genial que esos pequeños, no, grandes detalles se ajusten. consideren. Sí, se ajusten y tengan otra mirada, me parece, no sé. Desde mi humilde Sí, no, lugar. en que eso yo te agradezco el comentario, porque estaban todos de acuerdo en eso. El Frente Amplio, que votó en contra, pero el mayor promotor del proyecto, que es el diputado Goñi, que yo diría que es el que más fuerza hacía para que se aprobara, también reconoció. Es decir, las leyes lo que tienen a veces, tienen la buena intención del legislador y tienen defectos de redacción. Claro. Pero después, como el juez se va a basar en lo que lee, hay un artículo en el Código Civil que lo redactó Tristán Narvaja,
en 1869, que es casi una poesía. El artículo dice: cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Yo siempre digo que ese artículo es casi una poesía. Sí, sí. Entonces, el juez va a aplicar lo que lee. Por eso el texto tiene que ser muy claro. Y en ese tema que es tan difícil, hoy lo que pasa hoy es que la gran mayoría de las parejas llegan a un acuerdo. La inmensa mayoría. Gracias a Dios. Hay una sí, yo diría que incluso nosotros tenemos datos de la Corte de Justicia que a veces son 40 o 50 recursos de apelación que hace uno de los padres desconforme con lo que dictó el juez de primera instancia, por año y en todo el Uruguay. O sea que a veces son muy pocos los casos. Pero lo que sucedía era que la madre denunciaba un tema de género y con la sola denuncia, que esa es la ley que hay que arreglar, la violencia de género, ya perdí una cantidad de derechos aunque no los probara. Bastaba la presentación de la denuncia. Entonces muchas veces el padre se desalentaba. Decía, no voy a insistir con esto porque ya con esto me va a ir peor. Es que además es sabido que hay una catarata de falsas denuncias. Sí. Hay miles. Entonces, Miles de faltas. está perfecto que esto se ajuste y hasta que no se compruebe que la denuncia es verídica, que no es una falsa denuncia, bueno, ¿no? Sí, Es ahí ahora donde hay que hay que encontrarle el probarlo. equilibrio. Claro, que pero es la difícil, violencia de género, la ley de violencia de género es la, Claro. la que hay que cambiar, la modificación Hay que de la ley. cambiarla. Esa ley hay que cambiarla, porque además esa ley se trató de una comisión de población y desarrollo. No sé cómo se le ocurrió a los diputados mandar una ley de violencia de género que modifica el Código Penal a una comisión de población y desarrollo. Una cosa increíble. Y respecto a Esto- esta ley, doctor, respecto a esta ley de reparación a las víctimas de la guerrilla, ¿está de acuerdo? ¿Comparte? Bueno, vos sabés que yo, aunque te parezca mentira, el texto que se aprobó en el Senado yo no lo leí todavía. Porque primero se presentó un texto que era de 3 artículos, después se presentó uno que era de 4 o 5 artículos que era distinto, y ese día en el Senado se presentó otro que era distinto. O sea que yo el texto lo desconozco. El O sea que no sé sí. lo que se aprobó, pero filosóficamente, que es lo más importante, Claro, claro. eso después hay que ver qué es lo que dice. Pero si yo estoy de acuerdo en que se repare a víctimas, que ahí en el Senado dice que son 80 personas, no sé cómo llegaron a esa cifra, producto de esa violencia, me parece que sí. Yo Que es estoy de justo. acuerdo con Sí, esa sí. gente. Acá el tema es que el que lo va a indemnizar, hay que partir de la base que el Estado no tiene dinero. Cuando dice el Estado construye 20 viviendas, claro, las construye, pero con el dinero de la gente. Sí, sí. O sea, el gobierno Estado no somos tiene todos, plata. los que pagamos los impuestos. Exactamente, eso que el gobierno nunca tiene dinero. El gobierno tiene lo que la gente aporta. Entonces, lo va a indemnizar la sociedad toda. No lo va a indemnizar el que causó el daño. Pero no hay otra solución. O sea, la única solución que queda es que la sociedad toda indemnice a esas personas que no tuvieron nada que ver y que terminaron fue fruto de la violencia de la época perdiendo la vida. Sí, sí. Entonces, si me decís si estoy de acuerdo con esa solución, me parece absolutamente viable, porque después nosotros tenemos pensiones y reparaciones que se votaron a personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, que además te digo algo, en el año 2007 y 2008, y antes también, para resolver quiénes habían sido víctimas del terrorismo de Estado, había una comisión que funcionaba con un integrante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, otro del Ministerio de Economía, un delegado de Presidencia, y en esa comisión yo trabajé, fui integrante de esa comisión en aquellos años, pues yo estaba en Presidencia por un tema de servicio civil y como un trabajo adherido a ese del servicio civil, como una función, me tocó estar en esa otra. Y bueno, y ahí se estudiaba caso a caso quién le tocaba y quién no le tocaba. Después eso se desvirtuó porque salieron decretos que generalizaron las indemnizaciones. Y bueno, hay mucha gente que está cobrando, que está bien, muchos otros que nunca les pasó nada, que también están cobrando. Y bueno, y ahora viene, digamos, el otro plato de la balanza, a la inversa. Es decir, que yo me parece una buena solución
algunos pocos, date cuenta que estamos hablando hace 50 años, que sufrieron un daño importante, que perdieron la vida por un enfrentamiento que absolutamente ajeno, porque estaban en la esquina o porque estaban con el famoso caso de aquel señor que estaba en un bar celebrando que su esposa iba a tener familia y murió ahí. Burgueño. Exactamente. Bueno, entonces eso podrían ser. Así que a mí me parece bien que son unos pocos, es una muestra de justicia, me parece, y es el Estado, bueno, que asume los costos, que al lado de lo que se viene pagando es prácticamente ínfimo. Muy bien, diputado. Así que eso, vamos a ver qué texto viene y lo vamos a... Yo sé que en el Senado, que yo no vi el texto, pero escuché algo de la discusión. Sé que los propios senadores que apoyaron el texto, recuerdo haber escuchado al senador Gandini, por ejemplo, a Jorge Gandini, que él reconocía que el texto tenía algunos problemas de redacción en virtud de la urgencia y que eso se iba a solucionar en diputados. Así que vamos a ver qué es lo que vino y seguramente lo vamos a aprobar. Diputado, gracias por estos minutos. Feliz fin de año y mejor 2023. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, también para ustedes, personalmente y para todos los televidentes. A mí igual hubo una cosa que me dejó preocupado. Y usted cuando arrancó la entrevista dijo que su hijo lo echó del comedor. Me echó del living. ¿Esa es su casa? ¿Esa es su casa o la de él? No, es mi casa. Ajá. Pero me dice, ahora te tenés que ir, pues no sé qué tengo que hacer acá. Dije, bueno, me voy para el parrillero. No pasa nada, son los hijos. Siempre mandan los hijos. Obvio. Feliz año 2023. Bueno, muchas gracias. Que pase bien, que pase bien.